la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Oiga todo lo que está escrito. Nada que ver con un rey, el cual Dios les mostró por años al pueblo de Israel, los reyes poderosos, capacidad para dirigir ejércitos, estrategias para derrotar otros ejércitos, todo estrategias terrenales, naturales, ¿verdad? Todo a la vista de la gente. Así por años Dios libertaba a su pueblo de Israel. Dios mismo permitía que otras naciones los esclavizaran para hacerlos entender y dejar el pecado, dejar la idolatría sobre todo, y voltear a ver a su rey. Pero el pueblo de Israel siempre insistía en voltear a ver otros dioses. Dios permitía y hasta preparaba a algunas naciones, les daba poder para ir contra el pueblo de Israel, zarandearlo y esclavizarlo durante un tiempo, hasta que el pueblo de Israel clamaba, volteaba y clamaba a Dios, se arrepentían y Dios volteaba y levantaba un libertador, levantaba un hombre capaz de derrotar al enemigo y libertar al pueblo de Israel para volverlo a posesionar como una nación de Dios y con un rey poderoso para dirigirlo terrenalmente. Por años y años el pueblo de Israel estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? Gente estaba acostumbrada a eso. Vemos nosotros cómo Dios permite que los judíos sean nuevamente esclavizados. Israel es destruida completamente, destruida y queda en esclavitud. Dios deja de hablar a su pueblo, se aparta Dios de ellos y los deja que hagan lo que ellos quieren. 400 años Dios se separa del pueblo de Israel, de la humanidad, de toda la tierra, y no habla, solo los deja con el conocimiento y aquellos que quisieron seguir adelante. Pero pasaron varias generaciones y generaciones, las cuales se fue perdiendo la esencia de lo que era adorar a Dios, servir a Dios, y que Él era el único Dios verdadero. Se fue perdiendo y se fue moviendo todo aquel fundamento. A final de cuentas, después de 400 años, Dios ve al pueblo de Israel y decide dar el último toque final. Decide que su Hijo Jesús descienda a esta tierra, se despoja de todo lo que es un rey verdaderamente, de tal manera que vemos nosotros cómo se despoja de todo lo que Él era y toma el vestimento de un siervo y viene a esta tierra justamente con una finalidad, con un propósito: libertar no tan solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad del pecado, de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces vemos nosotros cómo la gente esperaba esto, porque me imagino yo que aún de generación en generación se platicaba y platicaban, y aparte las escrituras estaban ahí, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, cómo en ese poder sobrenatural, pero a la vista de todos, Dios se manifestó y libertó al pueblo de Israel, de los egipcios. Los sacó de los egipcios y los llevó hasta tierra fértil, tierra de bendición, en pura victoria tras victoria tras victoria. Pero todo se veía, todo era físico a la vista del hombre, ¿verdad? Vemos nosotros cómo lo saca con tantas plagas y tantas cosas que se veían. Y vemos nosotros cómo el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, y en esos 40 años, amados hermanos, siempre vieron la gloria de Dios. La vieron de noche, la lumbrera que les alumbraba a ellos donde estaban, y de día una nube que los cubría del sol para que estuvieran bien.
Aparte vieron tantos milagros como ver la roca que daba agua suficiente para 4 millones, podríamos decir, de israelitas más los animales. Imagínense nada más el poder de Dios. Ellos caminaban y estaba escrito, veían todo esto, sabían todo esto, pero nunca ellos lo experimentaron. Ellos esperaban ese rey, un rey que los libertara de la esclavitud del pecado, perdón, de lo físico, de los romanos. Hoy, esta mañana, yo quiero que usted medite cómo ve a Jesús. ¿Lo ve en algo físico? Usted viene, se acerca y viene ante Jesús para que le sane esa enfermedad que tiene, para que le ayude a restaurar su matrimonio, para que le ayude a que su economía se eleve, para que le ayude con su hijo que trae problemas de droga. Estoy mencionando por mencionar solamente, pero quizás usted esté o se haya acercado a Jesús por eso, por algo físico, para que lo liberte de la enfermedad. Pero nunca se ha puesto a pensar que usted está enfermo por X cosa, de situación, de X situación, para no mencionar algo que a lo mejor le atine, ¿verdad? Podríamos decir, mis amados hermanos, que bueno, usted puede venir a una enfermedad y quizás usted no comió, no hizo nada para obtener esa enfermedad, pero esa enfermedad fue heredada por su papá o su mamá. Y usted, sin deberla ni temerla, como dicen, usted se enferma. Pero la causa de esa enfermedad o la raíz de esa enfermedad es el pecado. Dígale al que está solo, pecado. Ahora dígale, ya va a empezar el pastor. Probablemente usted esté en un problema de divorcio, en un problema de adulterio, un problema de X. Pero usted dice, ¿por qué lo hago? ¿Por qué está pasando? Porque quizás usted está bajo una maldición de pecado de sus antepasados, ¿verdad? Como dicen por ahí, la calvicie. ¿Por qué estoy calvo? ¿Por qué me estoy quedando sin pelo? Porque estás bajo una maldición de calvicie de tu abuelo y tu papá, ¿verdad? Siempre que ves a alguien así, ¿quién está? ¿Quién está calvo de la familia? Y empiezas a buscar, ¿verdad? Ya salió que el tío, el papá o el abuelo te heredó eso. Y dirá usted, bueno, eso no tiene nada que ver. Hay quienes se cortan el pelo para estar. Sí, yo entiendo todo eso, pero ¿no crees que es mala suerte estar pelón de a tiro? Pues es un decir, ¿verdad? Yo estoy dando un ejemplo nada más, como puedo decir tantas cosas, ¿verdad? Pero yo quiero llevarte a que tú veas eso. La raíz de todos los males, ¿qué? ¿Dónde está? En tu corazón, por el amor al dinero. Siempre hay una causa, hay una raíz de lo que se ve. Dígale al que está a su lado, una raíz de lo que se ve. ¿Verdad? Usted va caminando y ve una flor roja. La flor tiene que tener una raíz. ¿Por qué sale una flor? Porque hay una raíz, hay una semilla y hay una raíz la cual la tiene ahí. ¿Me explico? Los israelitas querían un rey fuerte, saludable, en un caballo blanco, con una armadura, una espadota de esas que se sacan y ¡fum! Y todo aquello que los libertara de la esclavitud de los romanos para seguir haciendo lo que ellos querían hacer. Pero Dios dijo, basta, es el tiempo para que la humanidad tenga la oportunidad de ser libre del pecado y no vuelva a pecar más y su vida sea transformada. Aunque estés bajo la esclavitud, aunque estés bajo la esclavitud de algo, mi amado hermano, cuando tu corazón es libre, cuando tú eres libre del pecado, aunque estés en cama, eres feliz.
hay paz en tu corazón. Aunque tú estés enfermo por ahí, pero tu corazón esté libre, eres feliz y hay paz en tu vida. Alcanzas a tener un panorama gigantesco. Hace muchos años, pero muchos años, cuando estaba en Tijuana, que iba a la cárcel a predicar, hubo una experiencia mía muy grande ahí. Empecé a ministrar a una persona. No recuerdo si le dijeron a la pastora, a mi pastor o a mí, que fuera a visitar exclusivamente a esa persona. Esa persona estaba preso por causa de su patrón. Su patrón había hecho algo por ahí y cuando lo descubrieron huyó, pero él estaba encargado de la fábrica, de la empresa del patrón. Llegó la policía y lo agarraron a él como en cabeza y lo metieron a la cárcel. Y el patrón gastó dinero y dinero y dinero y nadie podía hacer nada porque decían viene de arriba, pero no de Dios. A él le decían viene de arriba. Y contrataba un abogado y contrataba otro abogado y nomás le robaban y decían no, siempre no se pudo. Viene de arriba y viene de arriba. Pero ellos decían de arriba, de gente mala. Y cada vez que decían viene de arriba, yo decía viene de Dios. Mi mentalidad. Y cada jueves que entraba, yo entraba con todos los hermanos a ministrar y nos íbamos a los lugares donde predicábamos. Había 3 lugares: uno el pabellón de los locos, porque había gente destrampada y los tenían en un lugar especial, ahí entrábamos. Había otro lugar, el pabellón de las mujeres, donde estaban todas las mujeres, y había un lugar donde estaba toda la chusma, todos, ¿verdad? Y ahí entrábamos los hermanos y nos separábamos. Ahora le toca a usted, el líder, nuestro líder, ustedes para allá, ustedes para acá y ustedes para acá, ¿verdad? Y nos tocaba ir a predicar a diferentes partes. Eso era en la mañana. Entrábamos, voy a dar un horario. Entrábamos a las 9 y la salida era a las 2 de la tarde. Abría la puerta y salía toda la gente, claro, checados, todo, salíamos. Nos ponían un sello que no se veía, nada más con un aparatito se veía el sello, que éramos nosotros, que no éramos presos, ¿verdad? Entonces, a las 2 de la tarde salíamos todos los hermanos y nos íbamos. Pero en ocasiones y en esta ocasión, cuando ministraba yo a esa persona, me quedaba yo en la tarde. Salían todos, yo me quedaba ahí porque luego entraba gente que iba de visita en la tarde. Y entonces yo me quedaba ahí y me iba a visitar a esta persona. Eran unas carracas especiales que tenían a un lado. No eran de la chusma, eran especiales, pero estaban feas. Y entonces iba yo ahí, estaba en la parte de arriba, le tocaba, me subí una escalera, le tocaba, abrían así y me subía yo. Y con él estaba un sobrino y estaba esta persona. Y llegaba yo a ministrarlo. Y me abrían y me subía ahí y me ponía a ministrarlos. Cuando yo llegaba, el muchacho, el de drogas, se bajaba y se iba. Y entonces nomás se quedaba esta persona. Empecé a ministrarlo. Un día llegué yo y estaba su hermano de él, que era sacerdote. Y estaba allí con él platicando y llegué yo y dijo, pásele. Cuando entré yo, me lo presentó, dijo, mi hermano es sacerdote, vino a verme así. Le dije, bueno, si quieres la otra semana te visito. No, quédese. Y el sacerdote dijo, no, quédese, hermano, y haga lo que tiene que hacer. Bueno, usted sabe cómo es el pastor Sergio de loco. Empecé a ministrar. Y al final de la ministrada y todo, dijo, usted tiene toda la razón del mundo, ¿verdad? Dijo, hermano, síguelo escuchando, él tiene la verdad para ti. Y listo. Se agarró, se bajó y se fue. Y yo seguí ahí. Bueno, después llegué y estaba una tía de él que venía del otro lado, de San Diego, que lo fue a visitar. Y esta señora estaba muy acelerada porque empezó a hablar de Jesús y ella también venía con una hija y no me acuerdo otra persona. Y empezó a contradecirme lo que yo compartía. Y entonces dice ella, mire, le voy a decir una cosa. Es una mentira que Jesús o que Dios haya abierto el mar
¿verdad? El mar en dos, y que se hayan ahogado el ejército y todo aquello. Porque había un tiempo en que ese lugar, dicen, por las sequías y bla, 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 iba bajita el agua y pasaron por ahí, ¿verdad? Y empezamos a platicar sobre ese tema. Y empecé a hablar las escrituras, pero no leía yo, sino ella le pidió su Biblia a su sobrino. Le dije, léame tal cita, y la leía. Y léame tal cita, y ella misma sola se fue hablando la cita bíblica y leyéndola, y la misma palabra le fue contestando, no yo. Y al final de todo esto empezó a llorar y dijo ella, yo quisiera recibir lo que usted trae. Le digo, pues yo lo único que traigo es a Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo. Si usted quiere, recíbalo. Amén. Y recuerdo que lo recibió ella y se fueron, y ya no la volví a ver. Y un día un jueves llegué y lo hallé al hombre desesperado, llorando. Y me dijo, ¿sabe qué? Ya no quiero oír nada, no me diga nada. Ya no quiero oír nada, estoy desesperado. ¿Por qué? Le dije, a ver, pues platícame. Dice, acabo de contratar hace 2 semanas a un abogado, el mejor de todos. Y cuando dijo el mejor de todos, dije, aquí está lo bueno. Dijo, y la primera semana me dijo esto, y vino a verme y le depositamos un dinero. Y entonces no vino esta semana, y acabo de hablarle hace rato. ¿Y dónde cree que anda este pa? ¿Dónde? En Puerto Vallarta de vacaciones, cuando quedó que esta semana y la otra me iba a sacar. Y con lo que le pagué, anda de vacaciones con su familia. Le llamé y me colgó y no me ha contestado. Estoy harto, desesperado, y empezó a hablar. Le dije, tú tienes la solución. Tengo tanto tiempo viniendo y te he traído la solución para ti. Dijo, ¿qué? ¿Cuál es? Dime qué. Dime, yo lo hago, pero ya estoy cansado, harto. Cada mañana me despierto y el día es larguísimo, la noche es peor, porque han acostumbrado a venir a sacarnos en la madrugada, a checar las carracas. Nos sacan todo y nos avientan todo, y después de golpearnos y eso, nos vuelven a aventar, y hay que acomodar. Estoy cansado, harto, dijo, así desesperado. ¿Qué? Dime qué hago. Le dije, solo recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, porque se había negado a hacerlo. ¿Y sabe quién estaba ahí cuando su esposa y una hija de él, de unos 13 años? Dije, recibe a Jesús. Le dije, fíjese lo que le dije. Quizás Él no te saque de aquí, pero te va a dar lo que tú necesitas para esperar que te liberen. Te va a dar paz y tranquilidad en medio de la situación en la que tú te encuentras. Dijo, quiero hacerlo, dime cómo. Hicimos toda la oración, oramos, la presencia de Dios se hizo ahí presente, listo. Se abrazó la esposa, aceptó a Cristo la esposa, aceptó a Cristo su hija y él, listo. Se abrazaron, lloraron, y me salí y me fui. La siguiente semana no fui. Bueno, la siguiente semana fui, y cuando llegué dijo, no, hombre, hermano Sergio, ahora sí, si quieren sacarme, que me saquen, si no, voy a esperar a ver hasta cuándo. Tengo una paz, una tranquilidad. El día se me hace cortito, la noche, miren, vinieron, sacaron todo, golpearon todo. Yo me hice un lado tranquilo, esperé que hicieran ellos lo que tienen que hacer siempre, no me enojé. Terminando de hacer, volví a acomodar todo, me acosté y me dormí. Y mi sobrino enojado, molesto. Tengo una paz, una tranquilidad. Ahora no veo esos muros como los veía antes, que quisiera romperlos, brincarlos. Ya estaba pensando cómo brincarlos para irme. Dice, hay una paz, una tranquilidad. Ahora a ver hasta cuándo, no importa, no pasa nada. Wow, una tranquilidad. Siguiente semana no fui por X motivo. A la siguiente semana voy y toco la puerta y sale el sobrino y abre. Le digo, vengo a visitar, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice, no, hombre, ese tal por cual ya se fue la semana pasada. Lo vocearon y salió rápido y se fue ya. Mucha gente busca a Jesús por lo material, por lo que se ve, pero Él sabe cuál es la raíz de tu problema.
Cuando tú vienes y recibes a Jesús en tu corazón, le entregas tu corazón y le dices: haz conmigo lo que quieras, lo que tengas que hacer. Él tiene cosas muy buenas, muy importantes y de bendición para tu vida. Dale más fuerte el aplauso al Rey. Amén. Cuando Él entregó su corazón, le dio paz. Fueron 15 días de diferencia y a la siguiente lo libertaron. Después fui a su casa a platicar con él. Me dice: no, hombre, hermano Sergio, estaba yo tranquilo y sin nada cuando oí mi nombre. Ni siquiera lo capté, dice: fulano de tal, agarre su chiva rápido y salga porque ya, vámonos, lo voceaban. Y hasta que le dije: hey, te están, ya vete. Dice: ahí dejó todo mi sobra, nomás agarré cualquier hora, me fui. Tenía sus años preso y todos los abogados agarraban el caso. Algunos eran sinceros, le decían: sabes que tu caso no lo podemos tomar, ese caso viene de arriba, no vas a poder salir hasta que de arriba digan sale. Y cada vez que decían de arriba, yo decía: es Dios tratando con este hombre, algo quiere con él, algo quiere con su familia. Tu caso viene de arriba. Dile al que está a tu lado: tu caso viene de arriba. Díselo. Tu caso solamente arriba. Él está diciendo: no, todavía no. No hay quien pueda arreglar tu caso hasta que Él diga: ahora sí. Es el tiempo, es el momento. Amén. Todos pensamos como pensó ese pueblo: Hosana, Hosana al Rey de Israel. Sálvanos, sálvanos, Jesús. Libéranos, Jesús. Y cuando esto sucede, Jesús entra y ven su posición de Jesús en un burro de lado con guaraches, sin armamento, sentado hasta de lado, hablando de amor, de perdón. Entonces dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y en pocas palabras diciendo: ¿este nos podrá libertad? Mi amado hermano, lo que Jesús hace en tu vida y en mi vida es mucho mayor que cualquier persona haga en tu vida. Él va a la raíz del problema. Él va a tu corazón, y en tu corazón y mi corazón están todos los males. Tu actitud, tu manera de ser, tu manera de pensar, lo que estás haciendo bien o mal, todo viene de tu corazón. Y nadie puede entrar al corazón tuyo, nadie. Y muchas de las veces ni nosotros mismos podemos entrar. Pero quien puede entrar a tu corazón, libertar tu corazón del pecado, libertarte de toda maldición, libertarte de toda enfermedad, se llama Jesucristo. Y Él no viene en forma de victorioso, Él no viene en forma física, Él viene espiritualmente, entra a tu corazón, te hace libre del pecado, porque el pecado trae, hermano, todos los males a nuestras vidas. Amén. Y el pueblo de Israel, miren nada más lo que decía. Verso 6 dice: los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y al pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tenían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando hablaban y decían Hosana al Rey de Israel y veían todo aquello, ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Simple y sencillamente un profeta, lo veían como un profeta. Dijeron, ¿qué nos va a liberar? Un profeta, el profeta nunca liberó a ningún pueblo de Israel. Profetizaba, levantaba a los reyes, ungía a los reyes para libertad, pero ellos nunca lo hicieron. Sin saber que el que tenían enfrente era y sigue siendo todo: profeta, libertador, sanador, restaurador, el que tenían enfrente. Y él tuvo varios actos que quizás no voy a alcanzar a explicarlos todos, pero en el cafecito los voy a estar explicando. Mire, fíjese bien. Cuando él entra a Jerusalén, Jerusalén es la ciudad de Dios, es la ciudad de Dios. Y mire lo primero que hace cuando él entra: purifica el templo, purifica el templo, limpia el templo. Y déjeme decirle que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y cuando Él viene a nuestra vida, lo primero que hace es purificar, sacar lo que no sirve, sacar raíces de malos hábitos, costumbres y sistemas que traemos en nuestro corazón, que nos están llevando a hacer lo que a Dios no le agrada, a hacer cosas que a Dios le desagradan, aún, hermanos, sabiendo que somos el templo del Espíritu Santo. Lo primero que hace es purificar el templo, limpiar el templo. Verso 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi amado hermano, se estaba refiriendo a una iglesia natural, terrenal, por las acciones que él tuvo, pero en realidad la palabra era profética, porque Dios, escúcheme, desde el principio, escuche esto, desde el principio que hizo al primer hombre, Dios al primer hombre llamado Adán, depositó su espíritu dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Oiga lo que le estoy diciendo. El primer hombre, Adán, no la mujer. El primer hombre que fue Adán, cuando lo terminó, sopló un soplo de aliento, de vida espiritual, y el hombre fue un ser viviente. Desde el principio de la creación, Dios depositó su espíritu en el hombre. Por lo tanto, el hombre es templo del Espíritu de Dios. Y el destino del hombre, mi amado hermano, es que el Espíritu de Dios viva dentro de él, para que así se convierta uno en un adorador, se convierta uno en un, ¿cómo puedo decir? Uno, no sé si objeto de adoración a Dios, y donde Dios venga y pueda unirse, pueda tener comunión con ese templo. Pero desde un principio la corrupción, el pecado vino al hombre e hizo que el Espíritu de Dios huyera del templo y el enemigo viniera y viviera en el templo de Dios. Cambistas, gente tranza que estaba vendiendo. Y no era el hecho siempre de vender, sino era el acto de lo que estaban haciendo ellos ahí en el templo de Dios. No sé si me expliqué. El acto de lo que estaban haciendo. Primero menciona cambista. ¿Sabe qué es un cambista? Es una persona que cambiaba monedas del mundo por monedas que eran usadas en el templo. Pero esta moneda valía 10 pesos
y ellos las cambiaban por 20 pesos. ¿Me explico? Era una manera de vivir, pero transeando a aquellos que iban a adorar a Dios y a dar economía al Señor. De tal manera que lo primero que vino a hacer Jesús después de entrar a Jerusalén triunfante es ir a limpiar el templo. Lo primero que hace Jesús después de la resurrección, mis amados hermanos, es venir y limpiar el templo y hacer lo que tenía que hacer. Juan capítulo 20 dijo: así como Él me ha enviado, yo los envío. Sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Un nuevo templo limpio, donde el Espíritu Santo venga y more por el perdón de los pecados. No me entendieron nada. No sé si me expliqué bien o no. Amén. Usted ha entendido y hubiera brincado como yo brinqué cuando estaba leyendo todo esto y el Señor me está diciendo: es esto. Lo primero que Él hace cuando entra victorioso espiritualmente a Jerusalén es ir al templo y sacar lo que estaba mal en el templo, para dejar un templo limpio y hacerlo funcional para lo que fue hecho. Mire, fíjese bien, a ver si me explico lo que le voy a decir. Escuchen. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y lo formó y lo puso ahí, ya estaba hecho. Pero Dios no podría tener una relación con el hombre ese, ni un intercambio, ni una comunión con él, porque él era tierra. Él era tierra. ¿Verdad? No tenía nada que ver con Dios. Pero entonces Dios dice: ok, yo te he hecho para tener una comunión contigo, para que seas mi hijo, para tener una familia. Por lo tanto, voy a depositar mi espíritu en ti, para que entonces podamos tener una comunión tú y yo por medio de mi espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Sopla. Y el Espíritu de Dios en ese soplo entra al hombre. Y entonces el hombre tiene vida eterna, tiene una comunión con Dios. Tiene una comunión con Dios pegada. Y Dios todos los días descendía a la tierra, al huerto, y platicaba con el hombre. Amén. Y era una relación estrecha de padre e hijo, una comunión abierta entre el padre y el hijo. Y entonces platicaba con ellos todos los días y se iba. Cuando el hombre peca, entonces el Dios desciende y el hombre oye que viene Dios y se esconde, huye de Dios. Y por primera vez Dios llega al huerto, pero no es recibido por sus hijos. Sus hijos estaban escondidos porque ya estaba el pecado en ellos. Entonces Dios dice: ¿dónde está? Acá estamos, oímos que venías y nos tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Por qué? ¿Acaso ya desobedecieron? Sí, y usted sabe la historia. ¿Qué pasó? Se terminó la comunión íntima del hombre con Dios. Punto. Bueno, cuando Jesús viene, muere y resucita y se junta con sus discípulos, le dice: así como Dios me envió, o el Padre me envió, así yo los envío. ¿Y qué hace? Sopla y les da el Espíritu Santo. Les da el Espíritu Santo a los discípulos para que ellos empiecen la comunión con el Padre, como lo hizo Adán y Eva. Fíjense, ahí va. Entonces, fíjense bien. Cuando Él sopla, el Espíritu de Dios entra en ellos, nacen de nuevo y son personas que tienen una comunión directa con Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. El primer acto
En Génesis, el Espíritu estaba en ellos, en Adán y Eva. Dios descendía y platicaba con ellos así, así. Cuando pecan, Dios se aparta y nunca más vuelven a tener una plática en comunión directa, sino es una relación de lejos, de oír la voz, y oí la voz, y oí la voz, y me dijo que hiciera. Cuando Cristo viene, les da el Espíritu a los discípulos. Viene el Pentecostés, el Espíritu viene sobre ellos. Entonces Dios empieza a tener una comunión directa con el hombre, una relación íntima con el hombre. ¿A través de qué cree usted? Dios vuelve a tener una comunión íntima con el hombre a través del Espíritu de Dios y por medio de la oración. ¿Sí me explico? Por medio de la oración. Jesús oraba todos los días. Subía al monte alto, un lugar especial, donde hablaba, platicaba con el Padre y se relacionaban íntimamente. Si tú eres un cristiano que no ora, tú no tienes una relación íntima con Dios. Dime lo que quieras, ya lo que quieras, y te voy a decir que no es cierto. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, que es la oración, el Espíritu de Dios y tu espíritu se comunican, y Dios desciende de donde sea y viene y habita en el lugar donde tú estás. Créemelo, Dios desciende y habita. Decía yo ayer a los líderes de Iglesia en Casa, que yo necesito saber yo, que cuando ellos tienen una iglesia en casa y tienen el estudio, es necesario que ahí se manifieste el poder de Dios. Es necesario que haya sanidad, liberación, restauración, convertimientos. Solamente así creeré yo que ellos tienen una relación íntima con Dios. Porque cuando alguien no tiene una relación íntima con Dios, nada sucede en su vida. La Biblia viene retacada, llena de ejemplos de cómo una persona cuando ora y ayuna, niega la carne y el espíritu fluye más, sale más a flote, y tienen una relación íntima con Dios, tienen revelaciones, sueños, palabra, oyen, son dirigidos por el Espíritu de Dios. De repente se levantan, van, tocan una puerta y dicen: Dios me dijo que usted esto. ¡Ay! Me quedé sorprendido, estaba a punto de colgarme, estaba a punto de ya las maletas para abandonar a mi esposo, pero usted viene y me dice que no lo haga. Usted está siendo dirigido por Dios. Iglesia, para terminar, quiero que usted entienda esto. El pueblo de Israel buscaba algo físico, ser libre de algo físico. Si usted está enfermo, si usted tiene necesidad, si hay problemas, hay situaciones en su casa, mis amados hermanos, busquen primero a Dios o busquen a Jesús para que lo sane de su corazón, para que rompa maldiciones y herencias. Mis amados hermanos, en el tiempo que he ministrado, he visto tantos casos que el problema no es el hijo, el problema no es la hija, el problema es el papá o la mamá. Porque la herencia que dejamos nosotros a veces es bajo maldición. Personas que nunca prosperan, nunca el mejor trabajo, la mejor economía, y siempre en la miseria. Personas que están bajo herencia de maldición de divorcio. Por más que quieras mantener tu divorcio, por más tu matrimonio, por más que le busques, por más que le dices, te vas a divorciar, porque estás bajo una maldición de pecado. Busca a Dios.
¿Cómo es esto, pastor? Busca a Dios, entrégale tu corazón, entrégale tu vida, y Él se encarga de romper maldiciones y enderezar tu vida como tiene que ser, y bendecir y sanarte y restaurarte. Pero no lo busques por lo físico, búscalo por lo que Él es: el Rey de Israel, el libertador de la esclavitud del pecado, el que te saca del infierno y te pone la luz admirable, el que te hace hijo de Dios con herencias que vienen del cielo. No lo busques por lo físico. Que tu corazón esté por buscarlo para que Él rompa tu vida. Y nunca busques que rompa al otro, que primero rompa lo tuyo. Muchas cosas, escúcheme bien, cuando se rompen en nosotros, los demás se enderezan. Las demás se enderezan. Pero muchos años, una persona vino y me dijo: pastor, traigo a mi hija. Trae problemas de lesbianismo. Quiero que hable con ella, ayúdela. Y cuando estaba platicando yo con la persona, estaba ella, su hija, fuera de la oficina. Y en lo lógico, ok, déjemela, venga para acá a ver qué está pasando, bla, bla. El Espíritu Santo me dijo: no, trata con ella, habla con ella. Y empecé a hablar con ella. Y la pregunta que le hice: ¿usted nunca ha sucedido esto? La persona empezó a llorar y dijo: sí, a mí me pasó en mi juventud esto hice. Se liberó a la persona, se trató con la persona, y automáticamente la hija cambió de la dirección que llevaba. Jesucristo, cuando entró a Jerusalén triunfante, Él no venía a libertar de la esclavitud de los romanos, porque si ellos fueran libres de los romanos, al rato serían esclavos de otra nación, y de otra nación, y de otra nación. Porque el pecado que había en su corazón de siempre buscar otro Dios, otra idolatría, y estar buscando a otros dioses, eso molestaba a Dios, y vendía una vez más naciones a ser esclavos al pueblo de Israel. Dios quiere libertarte para siempre, en su totalidad, del problema que tú tienes. Tuvimos un caso de otra persona, problemas con un hijo, un joven, montones de problemas con un joven, situaciones con un joven. Y cuando empiezo a hablar, me traen a su papá para platicar con él, y el Espíritu Santo me lleva a preguntarle sobre pornografía. Su papá era de los que se quedaban hasta noche que durmieran todos para estar viendo pornografía en la televisión. Y no tan solo eso, había un lugar en su cuarto especial donde tenía pornografía guardada. Es una puerta abierta para que el enemigo entre y esclavice a tu familia, y esclavice a tus hijos, y te esclavice a ti. La raíz de todo, que es el pecado en el corazón de la persona. Cuando este hombre se atrevió y sacó todo, rompió todo, claro que fue liberado por el poder de Dios, y dejó todo y sacó todo. El cambio de su hijo fue automático. Dios quería que el pueblo de Israel automáticamente cambiara. Cuando Jesús fue a la cruz, tomó el pecado de todos, y en la cruz del Calvario se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos libres del pecado, y que toda herencia, toda maldición, Isaías 53 dice que todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todas nuestras situaciones cayeron sobre Él, para que nosotros fuéramos libres. Y Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y Él dejó su cuerpo para que cada llaga, cada golpe, nuestras transgresiones fueran perdonadas, y usted y yo tuviéramos paz y viviéramos en libertad.